Hola, seguimos con la serie de vídeos de alfabetización musical. Hoy vamos a conocer los quebrados de compás. Vamos a trabajar los más comunes, los llamados simples y compuestos, cómo se forman, qué contienen y cómo se acentúan. Pero también veremos, sin profundizar demasiado en ellos aún, los llamados compases de amalgama y los dispares. Más que nada para que sepáis que existen, ya que más adelante también los estudiaremos. Por lo que, comencemos. Los quebrados de compás más utilizados se dividen básicamente en dos grupos, simples y compuestos. Y a su vez, cada uno de esos dos grupos se subdividen en otros tres, binarios, ternarios y cuaternarios. Estos son principalmente los que vamos a ver, dejando para más adelante, aunque haré referencia a ellos y os diré cómo se forman, los compases de amalgama y dispares, donde incluyo los decimales. Pero por encima de la asunción teórica de la constitución de todos ellos, que también es importante, lo esencial ahora mismo es la parte práctica, es decir, la acentuación que debéis realizar en cada uno de ellos. Primeramente para que la obra adquiera la forma del discurso que quiere transmitir, posteriormente para que el intérprete la pueda ejecutar acorde a ello, y finalmente para que el auditorio pueda identificarla. Pero en este momento de aprendizaje, especialmente para que nos habituemos a la naturaleza de cada uno, de forma tan instintiva que seamos capaces de interiorizarlos de tal manera que podamos desentendernos del acento natural del compás y conseguir la emancipación del acento fraseológico. Como os he comentado, ambos grupos de compases se dividen en tres tipos, binarios, ternarios y cuaternarios, nombres que hacen referencia al número de tiempos que componen cada uno de ellos. 2 tiempos, 3 tiempos y 4 tiempos respectivamente, diferenciándose principalmente, por lo tanto, entre los de cada grupo en el concepto de su constitución interna, como simples o compuestos. Simple especifica que la división interna de cada uno de los tiempos en los que se divide un compás es binaria, es decir, cada tiempo se divide en mitades. Por ejemplo, un 2×4 indica que el compás se divide en dos tiempos. En este caso, como ya tratamos en el vídeo de las figuras, el 4 representa la negra. Por lo tanto, el compás posee dos negras, una por cada tiempo. Pero a su vez, cada uno de los tiempos se divide en dos mitades, en este caso en dos corcheas. Es decir, atendiendo a esto, un 2×4 será entonces un compás binario cuya subdivisión es binaria, en mitades. En resumen, un compás binario simple. Y os preguntaréis, ¿y por qué simple? Os lo digo, porque es una figura simple en este tipo de compás, una negra, la que completa un tiempo. Una negra es una figura simple, por lo que el compás será simple. Como veis, los numeradores de estos compases en principio suelen ser 2, binario de subdivisión binaria o simple, 3, ternario de subdivisión binaria o simple, y 4, cuaternario de subdivisión binaria o simple. Empecemos ahora al contrario con el otro grupo. El concepto de compuesto en contraposición a simple indica que aquí es una figura compuesta la que completa cada tiempo. ¿Y qué es una figura compuesta? Pues es una figura simple a la que se le ha añadido algo, un elemento como un puntillo. El puntillo, como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, es un punto a la derecha de la cabeza de la nota a la que acompaña, que sirve para añadir a la misma la mitad de su valor. Si es una negra, denominador 4, sumará a esa negra el valor de la mitad de esa negra, es decir, una corchea. Por lo tanto, una negra con puntillo tendrá una duración total de una negra más una corchea, o lo que es lo mismo, de 3 corcheas. Claro, si un tiempo lo completa una negra con puntillo, concluiremos entonces que ese compás es compuesto, ya que un tiempo lo completa una figura compuesta, una negra con puntillo. Recordad ahora que la negra con puntillo es igual a 3 corcheas, 2 de la negra más una tercera que añade el puntillo. Entonces, ¿en cuántas partes se dividirá cada tiempo? Pues muy fácil, en 3, a diferencia de los anteriores que lo hacían en 2. Por lo tanto, si los tiempos que se dividían en 2 eran de subdivisión binaria, los tiempos que se dividen en 3 serán de subdivisión ternaria, ¿no? Por lo tanto, los compases compuestos se llamarán también de subdivisión ternaria. Entendido esto, entenderemos los numeradores de estos compases. Aquí los numeradores ya no indican el número de tiempos como lo hacían los simples, 2, 3 y 4. En los compases compuestos, lo que indican serán las partes totales en que se dividen sus tiempos. Por ejemplo,
Si un compás tiene un numerador 6, indicará que el compás consta de 6 partes de tiempo, pero como cada tiempo se divide en 3 partes, el compás tendrá 2 tiempos, el primero para las primeras 3 partes y el segundo para las 3 restantes. La cuenta es fácil. Como hemos puesto de ejemplo un compás binario para los de subdivisión binaria o simple, un 2×4, hagamos lo mismo con los compuestos, no sin antes recordar que, al igual que el denominador 4 significa negra, el denominador 8 significa corchea, como expliqué detalladamente en el vídeo de alfabetización 2, alteraciones, compases y figuras, cuyo enlace añado al final del vídeo. Pues bien, el compás binario de la subdivisión ternaria o compuesto es el 6×8. El 6×8 nos dice que el compás entero contiene 6 corcheas, divididas en 3 para cada uno de los tiempos, es decir, 6 entre 3 igual a 2, por lo que un 6×8 tiene 2 tiempos, con 3 corcheas en cada uno. ¿Me seguís? Claro, si tiene 2 tiempos será un compás binario, por lo que entonces un 6×8 es un compás binario de subdivisión ternaria, 3 corcheas en cada tiempo, o compuesto, porque cada tiempo lo completa una figura compuesta, en este caso una negra con puntillo. Los otros compases del tipo compuesto son 9×8, ternario de subdivisión ternaria, 3 más 3 más 3 igual a 9, o compuesto, 3 negras con puntillo, una por cada tiempo, y 12×8, cuaternario de subdivisión ternaria, 3 más 3 más 3 más 3 igual a 12, o compuesto, 4 negras con puntillo, una por cada tiempo. Una vez entendida la composición de las dos especies básicas de compás, simples o de subdivisión binaria y compuestos o de subdivisión ternaria, veamos su articulación, es decir, su acentuación primordial. Y para eso debemos fijarnos en sus tiempos, ya no en sus partes de tiempo. Así, los binarios, tanto simples como compuestos, tendrán su acento fuerte en el primer tiempo y el débil en el segundo. Los ternarios, en ambos casos, su acento fuerte será en el primer tiempo y el débil en el segundo y también en el tercer tiempo. Y sendos cuaternarios seguirán este orden de acentuación. Acento fuerte en el primer tiempo, acento débil en el segundo, acento semifuerte en el tercero y nuevamente débil en el cuarto. El acento en un compás es trascendental para entender el fraseo, la funcionalidad de cada una de las notas de la frase, de los acordes en el discurso armónico funcional, en las cadencias y en elementos rítmicos como esas figuras tan especiales llamadas síncopas, donde existe una usurpación de un acento fuerte por uno débil posterior. Trataremos las síncopas en breve. Una cosa más, ampliando un poco la visión microscópica a las células de los tiempos, las partes de tiempo, debéis tener en cuenta que las mitades de tiempo en las subdivisiones binarias, la primera mitad siempre será la parte fuerte y la segunda la débil, mientras que en los compases de subdivisión ternaria, la primera parte de las 3 será fuerte y las otras 2 débiles. Insisto, recordad bien el tema de las acentuaciones para entender después las síncopas sin ningún tipo de esfuerzo. Pensad en sendos grupos de compases simples y compuestos, como cuando antes a los estudiantes se nos explicaba la sonoridad de las tonalidades o los acordes mayor y menor para que los percibiésemos con más facilidad. Todo lo menor es más triste y se usan más para escribir canciones de amor, y el mayor es más alegre. O aquello que les dicen a los niños de que los pajaritos representan los sonidos agudos y los graves son para los elefantes y los hipopótamos. Pues bien, recordad, los tiempos marciales para las subdivisiones binarias o simples. Y los bailes folclóricos, como las jotas o las muñeiras, para los de subdivisión ternaria o compuestos. Y una vez que lo asociéis, olvidad lo que os acabo de decir para siempre. Escuchad detenidamente, pensad, interiorizad, comprended y practicad muchas veces, hasta que no necesitéis escuchar, ni mucho menos pensar, ni comprender, ni practicar. Eso significará que lo habéis conseguido interiorizar. Aunque también os digo que cuando aparece el concepto de tempo o aire, tema que ya trataremos, muchas de estas clasificaciones en la dimensión auditiva quedan completamente diluidas, por lo que de un andante a un presto, la percepción de algunos compases quedan bastante relativizadas. Pero como digo, esto es algo que trataremos en vídeos futuros. Y para terminar, hablemos, sin profundizar mucho, de los compases de amalgama, los compases dispares y los compases con decimal, pero ya los trataremos con profundidad. Debo incidir nuevamente en el tempo y la velocidad interpretativa, ahora incluso más en estos casos, sobre si existe alguna diferencia real entre estos compases o no. Yo tengo mi idea personal al respecto,
pero como de lo que se trata es de divulgar y no de confundir, me adaptaré a cómo os encontraréis todo esto en los centros de enseñanza musical, así como en la mayoría de las páginas de internet, para no liaros aún más. Al igual que en el tema de la idoneidad de la práctica de la armonía a 4 claves no hago ningún tipo de concesión, en esto no tengo ningún problema en hacerlas. Compás de amalgama es aquel que mezcla compases diferentes de la misma subdivisión, generalmente simples, en donde el pulso de cada tiempo siempre es el mismo. Por ejemplo, la combinación de un 3x4 y un 2x4, o de un 4x4 más un 3x4 o un 2x4, lo que daría como resultado sería un 5x4, un 7x4 o un 6x4 respectivamente. En ellos se marcan los 5, 7 o 6 pulsos uno a uno, todos con su pulso unitario de negra, se trate del numerador del que se trate. Es decir, tiempos distintos, pulsaciones regulares, iguales. Compás dispar es aquel que mezcla normalmente compases de diferente subdivisión, por lo que sus pulsos son desiguales. Un 2x8 de subdivisión binaria o simple, con un 3x8 de subdivisión ternaria o compuesto, dando como resultado en este caso un 5x8, lo que implica un compás binario donde un tiempo dura más que otro. No son uniformes. Si el orden es 2 más 3, un tiempo será de negra y el segundo de negra con puntillo, y viceversa en el caso de ser 3 más 2. O ternario en el caso de ser agrupados como 2 más 2 más 1, donde dos tiempos serán de negra y un tercero de corchea. Sus numeradores pueden ser cualquiera, 5, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Y sus ordenaciones, todas las posibles. Por ejemplo, en el 7 podría ser 3 más 2 más 2, o 2 más 2 más 3, o 2 más 3 más 2. En el de 8, por ejemplo, 3 más 3 más 2 y todas sus permutaciones. Y así con el resto. En estos casos todos los tiempos suelen acentuarse para diferenciarse de los anteriores. Y finalmente el compás decimal, que es una variación de estos últimos, formándose cuando se trabaja como la adición de un valor añadido, que suele ser una fracción de las unidades del denominador del compás genérico, haciendo referencia el decimal a esa fracción añadida, y que suele hacerse al final del compás. Por ejemplo, si nos encontramos con un 4,5 por 4, tendremos generalmente un compás de 4 por 4 más uno de 1 por 8, es decir, 4 negras más una corchea, marcándose 4 tiempos de negra y uno de corchea, como si el 5 por 8 marcado como 2 más 2 más 1 se escribiese como 2,5 por 4. En definitiva, es así como funcionan estas tres clasificaciones, pero es difícil de explicar cuando entra en juego la influencia del tempo, como decía antes. Es difícil de distinguirlos entre ellos. Cuando el 5 por 8 o un 5 por 16 es marcado en un tempo largo o lento, en relación a un 5 por 4 o un 5 por 2 interpretado a un tempo vivo o presto, o una indicación metronómica de circa negra 220 ppm. Hablaremos de todo ello en otro vídeo, pero antes controlad lo básico que son los compases simples y compuestos. No adelantemos acontecimientos, que siempre y por regla general es bastante infructuoso y mucho más negativo para nuestros intereses como músicos bien formados. Y como aportación final, os añado un breve fragmento de un ejemplo musical en multitud de compases consecutivos, que tocaban hace tiempo un grupo de rockeros extremadamente guapos todos, especialmente el guitarrista, con sus ojos verde acel, pero que a pesar de sus bellezas tuviera un poco recorrido. El tema se llama Inside 1 y contaba con todo tipo de compases, incluso con un 4,5 por 4 al final. No hay estilo cuando hablamos de música bien hecha, y esta lo estaba. Y hasta aquí por hoy. Trabajad con calma, acentuada y rítmicamente el material que hemos visto hoy. Al principio no os cortéis si para interiorizarlos tenéis que exagerar los acentos. Aquí prima la práctica muy por encima de la teoría. Pero con una buena base teórica siempre la práctica se hace infinitamente más fácil. Porque en todo momento se es consciente de lo que se está haciendo, justo para poder hacerlo con el tiempo de manera totalmente instintiva y más adelante saber explicar a otros por qué y cómo lo haces.
ya que para hacer las cosas por instinto o imitación exclusivamente ya tenemos a los lagartos, a las salamandras, a los grillos y los productos industriales en serie de la industria del sonido e insufribles ruidos diversos últimamente, porque estos sí son literalmente ruidos, en donde hay personas que creen que logopeda era el compañero de Eratóstenes con el que se fue a tomar algo después de demostrar que la Tierra es redonda. Como siempre, os pido vuestro apoyo al proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y activad la campana para estar al tanto de las novedades que se van añadiendo en él. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.